Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gunther Goldberg de Travel Connection y tengo el placer de presentarles a Ángel Moro, nuestro director de Travel Connection en México, para presentar el destino de Ciudad de México y sus alrededores. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gunther. Muy buenas tardes. Pues con el gusto de estar con todos ustedes el día de hoy, viernes 9 de octubre, y nos vestimos de gala para presentar la ciudad más importante de nuestro bello país. Es un orgullo ser mexicano y pues bueno, exponer este grande y bello país con mucha identidad y sobre todo considerado como la ciudad de los museos, la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, y la magia de la Ciudad de México es increíble y vamos a tratar de exponer esto el día de hoy. Gracias, Ángel. Al parecer, bueno, tenemos ahí un poquitito de ruido en el background, en la parte de atrás. No sé si lo tienes tú, Ángel, atrás para que podamos arreglar ese problema. Se escucha un poquito de ruido y ya puedes empezar con la presentación de Ciudad de México y sus alrededores. Adelante, Ángel. Muchísimas gracias. La magia de la Ciudad de México. Para esto, bueno, el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a uno de nuestros guías líderes de nuestra operadora receptiva en México. Es el señor Raúl Hernández, quien nos va a dar un paseo por la Ciudad de México y sus alrededores, a quien le cedo los micrófonos. A ver, ahí estoy. Me dicen ustedes si me veo bien, me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha, para estar centrado. Ya lo dijo Ángel Omar, tengo el gusto de cooperar con esta agencia ya por algunos años, ¿sí? Entonces, mi nombre es Raúl Hernández y vamos a hacer un recorrido breve por la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, que así la nombra el señor Alejandro de Humboldt. Al final, y al final ya veremos preguntas y respuestas. Esta es la primera. Esta es la primera, Estados Unidos mexicanos, más de 7 millones de kilómetros de playas y litorales. 32 estados, que es lo que tiene este país. Tenemos todos los climas. Desierto en su parte norte, bosque en la parte central, y del sur-sureste en adelante todo es selva, todo es jungla. Tenemos el maravilloso Caribe mexicano, el Mar de Cortés, Baja, ¿sí? Todo eso, el Golfo de México, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Esta es nuestra primera diapositiva. Pasemos ahora a la segunda. Ciudad de México. En la actualidad ya es esto CDMX, un anagrama que significa Ciudad de México, Distrito Federal, al que le cantaron muchos compositores urbanos de la Ciudad de México, divididos 16, como les decía, 16 alcaldías. Ciudad de México tiene una altura de 2.220 metros sobre el nivel del mar. El clima, la mayor parte del tiempo, es soleado, cálido. Tenemos 6 a 7 meses de lluvia, de junio a septiembre, octubre. Eso es como dato importante para la Ciudad de México. Ahora son alcaldías, antes eran delegaciones. ¿Sí? Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Esto es el Palacio Nacional. Esta imagen que ustedes están observando aquí es la tercera plaza pública a nivel mundial. ¿Sí? Como esta, dos grandes más están en el mundo. La primera, Tiananmen, China. La segunda, la Plaza Roja de Moscú. Y la tercera es esta, el Zócalo
o la plaza de armas durante el tiempo de la colonia. Pon atención, del lado izquierdo tenemos la Catedral Metropolitana, ese es su nombre oficial, Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Al frente de nosotros, el Palacio Nacional. Ya platicaremos un poco más adelante de detalles de el Palacio Nacional. Esta plaza que ustedes ven aquí, en sus orígenes, en el tiempo de la colonia, estuvo barriada, había rejas, ¿sí? Había rejas y ahí estuvo por primera vez la estatua de El Caballito. Se planeaba poner otros monumentos y demás. Como dato histórico, la palabra zócalo es una derivación de un vocablo de arquitectura. Esto es zoclo. El zoclo es la base o pedestal de cualquier estatua o monumento que ustedes conozcan. Entonces, con el paso del tiempo, el pueblo, la gente común que quería reunirse en el ahora zócalo, así le empezaron a mencionar. Primero nos vemos en el zócalo, pero después fueron cambiando, pasando los años, y dijeron, pues lo dejamos en zócalo. De ahí viene la palabra zócalo o plaza de armas. Esta plaza que ustedes ven tiene en su cara norte, como lo vemos aquí, la Catedral Metropolitana, que ya veremos detalles un poco más adelante. La Catedral Metropolitana tarda 300 años en construirse. El fin de la colonia, ya la época moderna para nosotros, que viene siendo después la independencia, la Revolución Mexicana, una guerra civil muy cruenta que tuvimos en México. Esta es la cara norte de la Catedral Metropolitana. Y en el frente el Palacio Nacional, que ya entraremos en un detalle más adelante, las casas de Moctezuma. Y acá no vemos de nuestro lado derecho los dos edificios de gobierno, la Alcaldía Central, y del lado poniente tenemos también el Nacional, lo que es ahora el Nacional Monte de Piedad, y diferentes edificios que vienen desde el tiempo de la colonia. Esa bandera que ustedes ven al centro de esta plaza, el Zócalo, se le conoce como la bandera monumental de la Ciudad de México. Es, según lo que yo he leído, la bandera más grande del mundo. Verde, blanco y rojo, los colores de la bandera de México, con el águila, ¿sí? El águila. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Palacio Nacional, nuevamente, como les había mencionado, en este lugar estuvo localizado las casas del último Tlatoani azteca. Recordemos, México en la época prehispánica no era un reino, no tuvimos reyes, no era un imperio, no tuvimos emperadores, era el gobierno, y el gobernante se le conocía como Tlatoani. ¿Qué significa Tlatoani? El que tiene la última palabra. ¿Sí? Eso era el Tlatoani, el gobierno de la gente para la gente. Son 225 metros de extensión, ocupa toda una manzana, y como les había dicho, íbamos a entrar en detalle para el Palacio Nacional. Originalmente eran dos plantas, ¿sí? Originalmente, hasta donde están los portales, los portales, así se llama la estructura cuadrada. Esos son portales. Planta baja y primer piso, hasta ahí existía el Palacio Nacional. El segundo nivel, o el tercer nivel, ustedes ven, tiene arcadas, tiene arcos. Eso no es parte, no es esa adhesión o adecuación se hace en 1932. Abelardo Rodríguez, presidente, en ese entonces ordena un piso extra. Esto, como les mencioné en un principio, casa de gobernantes aztecas o mexicas. Después llega don Porfirio Díaz, Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota un tiempo aquí. Después queda a trabajar como cuartel general, prisión en una parte, y después
llega a ser vivienda de los presidentes. El último presidente que vive allí, en ese palacio, fue Lázaro Cárdenas del Río. Es cuando él decide en los años 40 construir una residencia, lo que es ahora la residencia oficial de Los Pinos. Hasta ese tiempo, 1940, 40-45, vive el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, la campana no es muy clara, pero está en el segundo nivel, justo en el centro de Palacio. Esa es la misma campana que usa el iniciador de nuestra independencia, el sacerdote, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, la madrugada del 15 de septiembre de 1810. Ahí es donde empieza la guerra de independencia en México. ¿Sí? Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Esto es el Palacio Nacional. Desde aquí, perdón, se me pasaba, desde aquí es donde el presidente en turno, da el famoso grito de independencia a usanza de como lo hizo el cura Hidalgo. Desde el centro, luego, con una cuerda, se tañe, se hace sonar la campana. La siguiente. El patio central del Palacio Nacional. Esa figura que tenemos en el centro es un polígono, es una fuente que manda a poner el presidente Porfirio Díaz en los años 1900. Ahorita no la podemos ver muy bien, pero es un Pegaso el que está al centro. Vamos a hablar un poco acerca del presidente Porfirio Díaz. Es el presidente que más tiempo ha estado en el gobierno en México. Él duró 32 años, un poco más de 30 años en el gobierno. Simplemente no había reelección. Ya me quedo porque me quedo y se quedaba. Les digo, se quedó hasta 32 años. Ahí está la planta baja. ¿Sí? Es el lugar que se ocupa para las recepciones oficiales. Atrás de este patio central, está el patio Mariano, es donde se reciben las cartas de presentación de embajadores y reuniones especiales de presidente. El primer nivel es donde están los famosos murales de don José Diego María Nepomuceno, el señor Diego Rivera. ¿Sí? En el primer nivel es donde están esos famosos murales. Ya platicaremos también un poco acerca de estos murales. De momento están suspendidas las visitas a Palacio Nacional, pero se puede admirar por fuera, que es una estructura, una construcción en estilo barroco, en un neoclásico y estilo español. ¿Sí? Cuando vengan, no pueden perderse la visita. Cuando lleguen a visitarnos, no pueden perderse la visita a los murales de Diego Rivera, que platicaremos ya en un momento. La siguiente. Tenemos 7 figuras, 7 imágenes, presidentes y gobernantes de México, desde la época de la colonia, desde la época de la independencia, un poco más adelante, ya después pasada la independencia, ese hombre con esa gran capa y barba, él es Maximiliano. En la parte baja de Maximiliano tenemos uno de mis presidentes favoritos, Benito Juárez García. Benito Juárez García, el presidente de origen indígena que nace en la ciudad de Guelatao, Oaxaca. Él es huérfano, su hermana lo lleva a un monasterio, ahí es educado por uno de sus tíos, aprende latín, aprende a leer, aprende latín, es un autodidacta y llega a ser presidente. Primero llega a ser abogado, juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más tarde presidente. Él es el que hace las leyes de reforma, el que separa iglesia y gobierno. Él le dijo a la iglesia, hasta aquí llegas iglesia, ahora yo me encargo de la educación de los niños. Y tenemos a Guadalupe Victoria, Antonio López de Santa Anna y Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, justo terminada la independencia de México, pues se proclama presidente. Pero luego más tarde la ambición hace que don Agustín de Iturbide
se nombre emperador. ¿Sí? Entonces es expulsado del gobierno y vuelve México a ser libre, ya no hay más imperios y llegamos a ser una república libre. Del lado derecho, en su extrema derecha, el presidente, el general Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz Mori, que es el que yo les mencionaba, que había durado o duró 33 años en el gobierno. Hay muchos detractores para la historia o el gobierno de Porfirio Díaz. Yo, la verdad, creí mucho en él. Él fue un presidente que sí hizo cosas incorrectas. A los pobres los hizo más pobres y a los ricos los hizo más ricos. Pero él fue el que trajo el progreso a México. Él introdujo teléfono, telégrafo, ferrocarril, alumbrado público. En ese entonces a base de aceite, después a base de gas. El ferrocarril ya lo mencioné. Y él fue el que hizo el primer drenaje de la Ciudad de México. Él mandó a entubar muchos de los ríos y canales que tenía, ¿sí?, que había en esta gran Ciudad de México. Esta es una breve historia, una semblanza. Este señor aquí al centro, arriba, es el generalísimo Antonio López de Santana. Otro dictador también, él nada más duró 8 años en el gobierno, ¿verdad? Él nada más duró 8 años. Él fue en un tratado, ¿sí?, en un tratado leonino, vende o cede gran parte del territorio nacional mexicano. Es cuando se perdemos un poco más de la mitad del territorio nacional. En sí, estos son personajes muy importantes en la historia de México, gobernantes, todos ellos. Pasemos a la siguiente. Una fotografía que me encanta. 6 de diciembre de 1914. De su lado derecho, el señor Doroteo Arango. De su lado izquierdo, perdón, Doroteo Arango. Y de su lado derecho, Emiliano Zapata. Cada uno empieza la guerra revolucionaria en 1910, en octubre, por su lado. Villa, Francisco Villa, del lado izquierdo, empieza en la parte norte del país, y Emiliano Zapata empieza en el sur. A Villa se le conoce como el Carrillo del Sur. Esto es cuando, al haber triunfado la revolución, se le ofrece a Zapata ser presidente de México, gobernar a México, y él dice en una frase muy famosa: yo no soy digno de sentarme en esa silla, la silla presidencial que ven ustedes. Y en una forma de reverencia, falta de respeto, don Pancho Villa se sienta en la silla presidencial. Pasemos a la siguiente. Eso es lo que quería comentarles. Los hermosos murales de José Diego María Nepomuceno. Bueno, Diego Rivera, el cual tarda 22 años en hacer estos murales, 22. Esta cara que estamos viendo es en el cubo principal de la entrada, la escalera principal, que está dividido en 4 cuerpos. Cada arco que ustedes ven nos muestra una parte de la historia de México. La época prehispánica, la colonia, las guerras internas y la época moderna. También vemos la guerra de la invasión norteamericana. En la parte baja, que ustedes van a notar que se ve un poco más azul que todas, la parte muy importante de la conquista. Es un mural, todo esto que les digo tarda 22 años, nos describe la historia general de México, desde la época prehispánica hasta la época moderna. Don Diego Rivera tiene la asistencia de la que fue su mujer, su esposa, la señora Frida. Pasemos a la siguiente. Esto es parte de otros murales. Esto está en la cara norte. Esto está en la cara norte de los murales. Si nos vamos de atrás hacia adelante, arriba, tenemos una imagen de lo que es o de lo que fue la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan. Y esto que ustedes ven, las actividades varias aquí abajo, fue el famoso Tecpan, el mercado más grande que hubo en América. En ese entonces, de arriba hacia abajo, personas haciendo la cestería, al centro, este gobernante, el tlatoano. En la parte de abajo, diversas actividades. Estaba el médico, el vendedor de maíz, los cargadores o tamenes,
personas, mujeres haciendo tortillas y diversos comerciantes. Notemos el toque, la pincelada y los colores que ocupa don Diego Rivera. Siempre fueron colores suaves, colores pastel. Pero él tenía un dicho muy importante: la historia para México y México a la historia. Y él quiso enseñar a las masas la historia por medio de sus murales. Esto lo pueden admirar en el interior del Palacio Nacional. Siguiente. La Catedral Metropolitana, como les había mencionado. 300 años de construcción. 2 torres gemelas, 2 torres campanario, una cúpula central. Altura máxima en la cúpula central, 67 metros. Las 2 torres campanario divididas en 4 cuerpos tienen 57 metros. Ahí se ven esos cuadritos, esas troneras. Tienes el primer cuerpo, el segundo, el tercero y el cuarto cuerpo es la cúpula. Son las cúpulas en cada una. Aquí todavía podemos ver en la fachada central, en la parte de arriba, 3 esculturas que fueron hechas por don Manuel Tolsá. Manuel Tolsá hace 3 esculturas ahí: fe, esperanza y caridad. La torre de la izquierda tiene una campana que se llama la campana mariana. Increíble que parezca, esa campana mariana pesa nada más 8 toneladas. Imaginen el tiempo que tardó en construirse, o en subirse más bien, en subirse esa campana. Vámonos al centro, el cuerpo, la parte central. Tiene 1, 2, 3 retablos en mármol, obra de don Manuel Tolsá. La ascensión de María, la partida del apóstol Pedro y la ascensión de Cristo. En la parte central en total aquí son 5 puertas las que tiene esta catedral. Del lado izquierdo podemos ver el sagrario. Yo no lo veo muy bien por aquí, pero ahí debe de estar para ustedes visible el sagrario. Tiene en total 127 ventanas en cristal emplomado. Tiene 24 capillas. Tiene un altar precioso, que ya lo veremos más adelante. ¿Sí? El reloj central sigue funcionando. Y aquí vemos en la parte unos danzantes prehispánicos, del lado izquierdo abajo, la bandera, como se usaba, el águila que como se usaba durante el tiempo del presidente Porfirio Díaz. Pasemos a la siguiente. El Cristo Negro, qué historia más bonita esta, además de que te toca el corazón. En la historia de México, en la colonia, había algo que se llamaba tradiciones y leyendas de la colonia. Existían 2 personajes, 2 caballeros españoles, los cuales pues tenían negocios. A los 2 les iba bien, les iba muy bien, pero a uno le iba bien porque era honesto, el otro le iba bien porque era marrullero. Entonces, al que le iba bien, todos los días iba y daba gracias al Señor, al Cristo, que no era negro, que estaba erguido. Entonces iba y besaba los pies, rezaba su oración y regresaba a casa a tomar su desayuno. El español malo se da cuenta que al bueno le va bien, le tiene envidia. En una de esas ocasiones le regala un pastel, una torta. Dice: ten, para que la desayunes en tu casa. El español bueno no sospecha absolutamente nada. Llega a casa y toma un gran bocado, una gran rebanada de este pastel, de esta torta. Sin saberlo, ha ingerido veneno. Pasa el día, se siente bien. Al día siguiente no se siente muy bien, pero aún así va a dar gracias al Cristo porque le fue muy bien en el negocio. ¿Sí? Al momento que él, como era su costumbre, besa los pies del Cristo, el Cristo se torna negro. Es decir, el Cristo absorbe el veneno. Y atrás estaba el español marrullero y se da cuenta del mal que ha hecho. Entonces, el español honesto se siente bien, perdona al otro y el otro no le queda más que huir. ¿Sí? Esa es la historia, grandes rasgos, de el Cristo Negro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ándale.
Esto está bien. Este es un santo. San Ramón Nonnato. Desde aquí no lo podemos ver, pero su imagen del lado izquierdo tiene un candado. Esto es del año 1922 aproximadamente. Defiende a la gente contra los chismes, habladurías y es el patrono de las mujeres parturientas. ¿Por qué le ponen el candado, a San Ramón? Porque los infieles en su tiempo en África vieron la devoción y ya no quería que San Ramón Nonnato siguiera practicando o diciendo la palabra del Creador. Esto está en la tercera capilla del lado derecho junto al órgano de la Catedral Metropolitana. Siguiente, el retablo de los Reyes. Vean este trabajo, 35 metros de altura. 1, 2, 3, 6 murales, 6 pinturas murales en la parte central y otras 4 en las partes laterales. El autor de las pinturas o de los murales que hay ahí, Miguel Cabrera, un artista mexicano. ¿Por qué se llama el retablo de los Reyes? Porque dentro de la tradición y la cultura española en la religión católica, ahí están las imágenes o retratos y figuras de reyes españoles que llegaron a ser santos. Está hecho en madera y cubierto completamente de oro en la Catedral Metropolitana, justo detrás del altar central. Pasemos a la siguiente. El caballito es como se le conoce esta estatua de modo coloquial, este monumento. Carlos IV de España, nuevamente el artista español, Manuel Tolsá. Manuel Tolsá, un gran artista que hace muchas obras. Él llega hasta Puebla a hacer algunas obras. ¿Por qué se hace esta escultura, este monumento? Pues fue para honrar al rey Carlos IV. Pesa nada más 7 toneladas. Tiene un peso de 7 toneladas, está hecha en bronce y hierro, es una escultura hueca, ¿sí? Esto es de 1796 a 1803. El caballito, Manuel Tolsá, Carlos IV de España. Pasemos. Este es un edificio que me encanta en la Ciudad de México. Noten, por favor, el estilo de construcción. En la parte de arriba tenemos un estilo florentino, en la parte de abajo tenemos un estilo, arriba es gótico, abajo es florentino, y tiene esta mezcla, es una mezcla ecléctica, esto es mezcla de estilos. Vean la esquina. La esquina, bueno, el edificio no termina en una esquina tal cual, en una arista, sino que está trunca. Ese estilo de construcción se llama pancupé. Y este edificio lo manda a construir en ese entonces el presidente Porfirio Díaz. Por eso les decía que Porfirio Díaz tiene muchos detractores, pero él fue el que trajo, o mandó a hacer las mejores y más bellas obras de esta ciudad, conocida como la ciudad de los palacios. Porfirio Díaz Mori. El Correo Central, o la Quinta Casa de Correos, se le llama la Quinta Casa de Correos porque este fue el quinto y último intento por hacer una oficina de correos. En la parte central, en la parte de dentro tenemos el Museo de la Marina. Cuando entren ustedes aquí van a ver mármol blanco, mármol negro y hierro. Y aquí se filman algunas escenas de una película de James Bond, Spectre, aquí, en este edificio. Pasemos a la siguiente. Ya lo pasamos. El Palacio de las Bellas Artes. Notemos los 3 domos que tiene este palacio. Esto es, la luz viene de dentro. ¿Sí? La luz viene de dentro. Quiere decir que son cristales translúcidos. Veamos la esquina, el águila que está en la parte superior. Esta águila estuvo por algunos años en lo que se pretendía ser un palacio legislativo, que es ahora el Monumento a la Revolución. El águila con la serpiente y las alas abiertas. Aquí están las 3 cúpulas. En el primer nivel ustedes van a encontrar unas galerías muy bonitas con obras de los pintores muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y el doctor Atl. A este lugar se le conoce, a este Palacio de las Bellas Artes,
Se le conoce como el elefante blanco. ¿Por qué? Porque es mármol. Todo es mármol en el exterior. Nuevamente, un estilo y está enfrente del corredor central, o sea que es un recorrido muy bonito. Es un estilo ecléctico, porque primeramente tenía el estilo español y termina siendo estilo mexicano. Lo bonito y del interior lo vamos a ver en un momento. Estos Pegasos que ustedes ven en la parte de abajo es bronce. Esos Pegasos pesan 2,5 toneladas cada uno, que junto con el águila que está en el domo central, estuvieron decorando lo que es ahora el monumento a la Revolución. Pasemos a la siguiente. La misma construcción, pero en blanco y negro. Estamos viendo para esta época, esta fotografía es como de los años 50. El famoso Palacio de las Bellas Artes, que se inaugura en 1943. ¿Sí? Vean esto. Cuando tenga la oportunidad de venir a México, todos los días en el Palacio de las Bellas Artes hay un recorrido al interior. Es gratuito, con gente de aquí del Palacio. Esto que ustedes están viendo es el telón de la parte interior del Palacio de las Bellas Artes. Está hecho en cristales antiflama y engarzado por hilos de oro. La Casa Tiffany de Nueva York hace el estudio y a petición de Porfirio Díaz y Adam Omoari, que fue el arquitecto original, hacen la petición de lo que en ese entonces, en ese mural, se llamó la región más transparente. Era cuando se veían los dos volcanes, el Popo y el Isla, que están allá al fondo, que yo tuve la oportunidad de ver, ¿verdad? También. El interior de este palacio es precioso. Así es que, amigos, cuando vengan, dense una visita. Pasemos a la siguiente. El famoso Paseo de la Reforma, aquí lo estamos viendo desde el Ángel de la Independencia, ¿sí? Rumbo al poniente a una de las zonas más ricas y famosas de la Ciudad de México, que es los bosques de las lomas. Ahí están viendo ustedes una construcción del lado izquierdo arriba. Todavía no se terminaba, ¿sí? La torre de Vancomer, pero ya existía la torre mayor, que está al fondo del lado derecho. Esta imagen, como les decía, es desde el Ángel de la Independencia. La siguiente. Vean esto. Dos diferentes épocas del famoso Ángel de la Independencia. ¿Sí? De su lado izquierdo la estamos viendo desde la parte de abajo. ¿Sí? Y del lado derecho ya existían los drones, ¿ya lo vieron? Ahí está esa foto tomada por dron, que casi tiene de frente a la diosa Nike. Eso es. Y si ya vieron también, amigos, para que ustedes se los hagan saber a sus clientes, no es un ángel, es Ángela. ¿Ya lo vimos? La diosa Nike es Ángela. Pero la costumbre popular es aquí mencionar, vamos al ángel, y vamos al ángel, y vamos al ángel. No, es Ángela. 47 metros de altura. Esta columna que ustedes ven del lado hueco, del lado izquierdo, perdón, es hueca. De hecho, aquí está la ventana, en la parte de la foto de su parte derecha. Ahora vamos a la izquierda. 1, 2, 3, 4 esculturas. Los iniciadores de la independencia de México. En la parte central, en la parte baja, perdón, 4 esculturas de bronce. ¿Sí? Y luego una de las más bonitas, el león con un niño. Fuerza y bondad. Eso es lo que debe tener un gobierno, que en la actualidad se utiliza como mausoleo. Antiguamente se permitía la visita al mirador aquí arriba, pero había gente muy desesperada que no quería bajar las escaleras y se aventaban desde arriba, ¿verdad? Por eso se clausuran las visitas al Ángel de la Independencia. Muy bien. El arquitecto de este ángel es Antonio Rivas Mercado. Pesa 2,5 toneladas el ángel, es hueco o hueca y está cubierta de oro. Bien, siguiente. Uno de mis edificios favoritos, el hermoso castillo de Chapultepec, que en sus inicios fue
lugar, fue el lugar de vivienda de Moctezuma Xocoyotzin. Aquí estaba el Molino del Rey, esa zona se le conoce como el Molino del Rey. Fue también donde inicia el acueducto que ustedes conocen, bueno, algunos de los acueductos que conocen que estaban aquí en la Ciudad de México, el acueducto de Chapultepec. El iniciador de esta obra fue un español, Bernardo de Gálvez, en 1785. Después queda abandonada la propiedad privada, después pasa a ser colegio militar, nuevamente queda abandonada, y aquí es donde se da la primera defensa contra los invasores norteamericanos, ¿sí? La invasión norteamericana en 1847, que más adelante, en los años 1900, viene otra. Estas 4 columnas que ustedes ven en la parte baja izquierda, es un memorial, es un recuerdo a estos jóvenes cadetes, estos jóvenes estudiantes, que aquí arriba en el Alcázar, esta parte central del castillo, es que defienden a fuego y sangre, defienden la bandera nacional de los norteamericanos. Que a fin de cuentas, pues México es sojuzgado, ¿verdad? Por un tiempo, por las tropas norteamericanas. Y esto es el monumento, a la parte de abajo, el monumento a los niños héroes. Es un lugar muy, muy bonito para visitar. Además, una vista maravillosa de la Ciudad de México. La piedra que ustedes ven debajo del castillo es parte del cerro. Ese cerro tiene un nombre original antiguo. El cerro se llama Chapultepetl, así como lo oyen. Chapultepetl, el cerro del Chapulín. Y de ahí es el nombre de Chapultepec. Cuando vengan, visítenlo. Siguiente. Museo Nacional de Antropología, una de las obras maestras de un arquitecto mexicano, don Pedro Ramírez Vázquez, el mismo que hace la nueva basílica, el Estadio Azteca y además el Centro Médico Nacional. Museo Nacional de Antropología. Dentro del top 100 de museos a nivel mundial, el de antropología ocupa uno de los 10 primeros o más importantes museos. Cuando ustedes entran, tienen una vista maravillosa. En los laterales de las 22 salas, hay unos poemas. Posiblemente no lo entiendan. No le van a entender porque estos poemas están escritos en la lengua náhuatl, un lenguaje original que tuvimos los mexicanos hace muchos, muchos años, que sigue siendo lengua viva. ¿Sí? Y el poeta o el escritor, el señor Netzahualcóyotl o Netzahualcóyotl, ¿sí? 22 salas, donde la sala principal es la sala mexica o la sala azteca con la piedra del sol o el calendario azteca y todas las culturas mexicanas, desde el poblamiento de América hasta las culturas del sur, sureste. ¿Qué tenemos aquí? Una fuente. Así como lo ven, ahorita no está funcionando, no se ve funcionando, ¿verdad? Pero esta fuente es obra de un arquitecto mexicano. Vean, en la parte de abajo están todas las salas. Esta fuente que ustedes ven, ese hueco que parece una hélice arriba, precisamente es una coladera, un desagüe, porque la parte de arriba que ustedes ven, eso es ahí donde se acumulan las hojas, y entonces podrían obstruirse. Es por eso que por ahí baja. Cuando baja es maravilloso. Cuando baja el agua o está funcionando la fuente, es maravillosa. Muy bien. ¿Qué nos describe? ¿Qué nos describe esta fuente? Pues tiene símbolos prehispánicos, símbolos españoles y la modernidad. El nombre de esta fuente es Imagen de México. ¿Sí? Imagen de México es como se llama esta fuente que ustedes verán en el Museo Nacional de Antropología. Pasemos a la siguiente. Calendario azteca. Un símbolo de México. Calendario azteca o piedra del sol. Dentro de la cultura mexica, al igual que la titihuacana, la maya, la olmeca, la tolteca, todas estas culturas que tuvimos en México,
durante los tiempos prehispánicos, la mexica o azteca fue de las más importantes. Este monolito en piedra de granito pesa 2.3 toneladas y tiene grabados muy importantes. Tiene, empecemos de afuera hacia adentro, círculos concéntricos. 1, 2, 3, 4, 5 círculos concéntricos. En la parte de dentro tenemos la imagen o el sello principal, lo que es Tlaloc o Tonatiuh, el dios del sol. Tenemos 4 cuadros que nos representan los 4 soles anteriores. Aquí también hay las fauces de un tigre, puntos cardinales, meses, días. Y desde aquí no lo podemos ver, pero el canto o los laterales o el lateral de esta piedra del sol tiene cuchillos grabados. Imaginen ustedes que cada círculo estuviera pintado, más bien estaba pintado, perdón, con un color diferente. Imagínense este enorme disco polícromo. Así como lo ven ustedes cuando visitan diferentes lugares de artesanías en México, así es como estaba pintada esta piedra del sol. Y fue encontrada en el Estado de México. Por un tiempo estuvo adornando la fachada norte de la catedral, la fachada sur, perdón, de la catedral metropolitana, pero el presidente Porfirio Díaz tuvo una mejor idea de crear el Museo Nacional de Historia. Y es cuando se inicia la construcción del Museo Nacional de Historia, ahí justo atrás del Palacio Nacional. Pasemos a la siguiente. Ups. Ya estaba yo emocionado, amigos. Vean nada más. Mi nombre nuevamente es Raúl Hernández. Me dio mucho gusto compartir con ustedes parte de la historia de México. Y cuando gusten, estamos a sus órdenes para compartir, para llevarlos a conocer este y tantos lugares que tiene la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Raúl. Excelente presentación, excelente información. Nos llevó por la parte histórica de México. Tanta cultura, tanta información que hay en este bello país, que no solamente son playas, sino que también hay cultura, hay aventura, turismo religioso. Yo creo que hay bastante que mostrar. Ángel, ¿qué más podríamos decir después de esta fue una presentación catedrática de universidad, podríamos decir, el nivel de la presentación de don Raúl? De acuerdo, Winter. Pues realmente creo que ha sido mucha información muy importante que hemos tenido de nuestra ciudad. Bueno, tal vez adicionaríamos un poco la gastronomía, ¿no? Que finalmente se sabe que, bueno, México, la gastronomía mexicana es una de las más pues de las más importantes, ¿no? A nivel mundial, tiene reconocimiento de patrimonio mundial de la humanidad. Entonces, tal vez hubiera, ahí yo haría un hincapié, ¿no? Porque realmente el conocedor, el viajero, cuando viene a México, siempre tiene la oportunidad de conocer lo que son nuestros famosos taquitos, lo que son nuestras especialidades. Tenemos, bueno, una infinidad de gastronomía, de comida mexicana, que a lo mejor ahí tendríamos que crear una presentación solo para enfocarnos a la gastronomía, ¿no? A la comida mexicana, pero pues a grandes rasgos creo que hemos tenido la oportunidad a través de este tour virtual y de Travel Connection, de poder conocer los íconos por los que se conoce México fuera del país, ¿no? Así es. Sí, yo creo que, bueno, esta es una de tantas presentaciones que tendremos de México, porque México realmente tiene muchísima, es muy rico en todo, ¿no? En cultura, en información, en gastronomía, un país tan grande, cada región tiene cada cosa. Bueno, no sé, si hay preguntas por ahí, vamos a ver. ¿Quisieras agregar algo por mientras, Ángel? Vemos las preguntas que puedan estar entrando. Las personas que quieran hacer preguntas, las pueden hacer por el vía del chat y las vamos a poner por acá. Todo por el vía chat, escríbanla y vamos a hacer las preguntas. ¿Qué quisieras agregar, Ángel, para poder realzar más todavía esta información?
Sí, por supuesto, claro. Bueno, ya nos faltaron muchísimas cosas, ¿no? Al hablar de Ciudad de México, como dijimos, la ciudad mágica, hablamos de muchas cosas. En los últimos años, bueno, se creó también el complejo Carson, lo cual es el fundador y el CEO es Carlos Slim, y es un atractivo venir a la ciudad y tener también la oportunidad de conocer el Museo Soumaya, dedicado a la esposa de Carlos Slim, el cual es uno de los museos en su arquitectura, wow, o sea, de lo impresionante, ¿no? También tenemos, contamos con el acuario en Busta, que bueno, es uno de los acuarios marinos más importantes del país, ese y el de Veracruz, ¿no? Pero bueno, igualmente una gran oportunidad y nos lo piden, bueno, la gente lo empieza a solicitarnos cuando tienen la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, de visitar estos dos lugares. Contamos con un parque también de diversiones muy interesante que es Six Flags. En su categoría, bueno, tenemos en Houston, hay un Six Flags, y aquí en Ciudad de México, cercanamente, contamos con otro, contamos también con un parque de diversiones Six Flags, y bueno, infinidad de lugares también que podríamos incluir, pero bueno, hablar de México, como ya se dieron cuenta, es hablar prácticamente, pues, nos quedaríamos aquí toda la noche y yo creo que más días y seguiríamos hablando de muchísimos lugares más, ¿no? Así es. Sí, nos están haciendo una pregunta. ¿Cuánto tú recomiendas una estadía? ¿Cuántos días para poder conocer la parte histórica de México? ¿Cuántos días recomendaría para un tour? Bueno, regularmente lo que es la pernota en Ciudad de México siempre se realiza de 2 a 3 días, ¿no? Para conocer, bueno, parte de estos íconos que hay en Ciudad de México. El primer día, bueno, su llegada, finalmente se les recibe en aeropuerto, se les da un transfer, un desplazamiento hacia el hotel, que va a ser el Hotel Casa. Al otro día, bueno, regularmente programamos una visita, un city tour, como el que acaban de ver, pero bueno, de una manera presencial. Vamos a Basílica de Guadalupe también. Posteriormente, bueno, hacemos un tour muy importante, el cual también no se incluyó, pero es Xochimilco. Xochimilco es es parte de las raíces que hay en México y es algo que también es de mucho interés, visitar Xochimilco, visitar la zona sur de la ciudad, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos de Ciudad de México es como si habláramos de 4 ciudades en una, quizá, ¿no? El norte, la parte norte de la ciudad, muy distinta a la parte sur, y igualmente la parte este al oeste, ¿no? Entonces, me han hecho muchos comentarios, ¿no? Muchas personas que han venido fuera del país, que, bueno, realmente está en una ciudad, como Ciudad de México, es como si estuvieran en 4 ciudades, y cada sector tiene cosas tan interesantes que ver. Entonces, yo consideré un mínimo una pernota en Ciudad de México 3 noches, de 2 a 3 noches, y de ahí tal vez proseguir con algún circuito para que también ya se conozca el interior de la República, ¿no? Que también esa es otra, digamos, otra opción y pues bueno, yo creo que finalmente nosotros se crean circuitos en donde son 8 noches, 9 noches, siempre pues tratando de rescatar, ¿no? De rescatar los iconos que durante los días de estadía que van a tener las personas, ¿no? Pero bueno, hay muchísimo que ver y pues regularmente hay circuitos que llegan, arriban a Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y ahí comienza un circuito, repito, por 2 noches, quizá 3, y de ahí proseguimos a la zona Bajío, zona centro del país, o nos dirigimos más hacia el lado, hacia la zona sur del país, en fin, por circuitos hay bastantes, ¿no? Y sobre todo que cuando pasa lo que muchas veces nos suele pasar, que cuando una persona viene por primera vez al país, regresa a su país de origen y posteriormente tienen ganas se recrearon y de decir, vamos a regresar a México a conocer más, ¿no? O sea, no fue suficiente, ¿no? Pero bueno, yo consideraría ese es un promedio de estadía en la que bien se puede recibir a los visitantes, ¿no? ¿Y qué me dices de los protocolos que hay en este momento? ¿Hay lugares cerrados que no se pueden visitar? Y si están abiertos, ¿cuáles son los protocolos que se están llevando para visitarlos? De acuerdo, mira, bueno, finalmente ante la situación mundial que nos fue presentando, sí, ahorita hay lugares que están cerrados, en el caso, digamos, de teatros, en el caso de salas de conciertos,
Apenas se está haciendo la apertura. De hecho, la semana pasada se aperturó un poco, vaya, se empezaron a aperturar teatros, sobre todo lugares masivos, ¿no? Que creo que es el punto. Se están aperturando a 30%, y bueno, hace semanas atrás, zonas arqueológicas también hicieron su apertura, en el caso de Teotihuacán, que es una zona arqueológica que tenemos muy cercana a la ciudad. Ya sí se hizo la apertura, pero sí se están tomando protocolos y medidas de seguridad, ¿no? Sobre los horarios, por ejemplo, sobre el número de personas durante el día que esté abierto el lugar, el recinto, para que puedan hacer la visita. Y bueno, ahorita todavía estamos en México en semáforo naranja, con expectativa de cambiar a la fase de semáforo amarillo y verde, ¿no? Pero bueno, se siguen todos los protocolos, todos los lugares que han abierto, desde el área restaurantera, museos, en fin, han estado abiertos paulatinamente. Gimnasios también abrieron hace como 2 semanas. Ahorita la modalidad es muy distinta, porque si anteriormente alguien no sé, iba a su gimnasio, llegaba al gimnasio y en ese momento podía empezar a hacer su rutina. No, ahorita es a través de una modalidad de citas. Cada empresa se está haciendo a través de citas. Hay muchos protocolos que se han implementado. Y bueno, finalmente, pues todo eso es para, sobre todo, brindar al visitante una seguridad, ¿no? Bueno, gracias, Ángel. No tenemos más preguntas por el momento. Te quiero dar las gracias a ti. También gracias a la persona que nos presentó, don Raúl, que la información fue tan buena. Te damos las gracias a ti, a él y a todo el equipo tuyo allá en la Ciudad de México. Y bueno, esta será la primera de muchas otras presentaciones. Te quiero dar las gracias también de parte de Travel Connection, que ha sido la plataforma para llevar esta capacitación. Y le damos gracias a todas las personas que han estado conectadas en el día de hoy, y las dejamos invitadas para la próxima semana. Ya saben que todas las semanas tenemos una presentación de capacitación o foro. Ustedes pueden tener más información en la página de la plataforma de travelconnection.com. No sé, ¿te quieres despedir, Ángel? ¿Quieres decir algo más mientras nos vamos despidiendo? Sí, por supuesto. Bueno, gracias a Travel Connection por la oportunidad. Nosotros, bueno, nos está llegando una última pregunta referente al tema de actividades religiosas en la ciudad. ¿Cuáles son las principales en época de año? Bueno, como bien comentaba nuestro amigo Raúl, aquí está el santuario de la insignia Basílica de Guadalupe, el cual es el 5º santuario mariano más visitado en todo el mundo, y en magnitud y en tamaño, la segunda basílica después de San Pedro Roma, igualmente más grande del mundo, ¿no? Hay mucha expectativa sobre el tema de turismo religioso. Es un tema muy importante porque bien se conoce México por turismo religioso. Ahorita igualmente ya aperturó Basílica de Guadalupe la entrada bajo ciertos protocolos, como los comentábamos, cierto número de personas durante cierto tiempo, con todos los protocolos, bueno, que se llevan en los lugares públicos, ¿no? Cubrebocas, gel antibacterial, bueno, toda la parte sanitizante. La administración de Basílica de Guadalupe está llevando una muy buena labor, y pues bueno, yo creo que sin lugar a dudas todo va a ir paulatinamente con esta nueva normatividad a que estos lugares religiosos y tan importantes a nivel mundial pues puedan seguirse visitando, ¿no? Entonces, bueno, y de antemano agradecerte, Guinter, agradecerles a todos los que se han conectado en nuestra tarde el día de hoy, y pues que finalmente México es un país que calidad turística muy grande y que acá los espera, ¿no? Ahorita, bueno, líneas aéreas igualmente siguen implementando las pruebas de resultados sobre los tests y exámenes que se han hecho tanto a los pasajeros que están llegando como a los que están saliendo, ¿no? Muy importante decir que ya también acá están los laboratorios trabajando al día para que en el caso de los pasajeros provenientes del exterior o mismos con nacionales tengan que salir al exterior. Bueno, agradecerles a todos por su tiempo, gracias por conectarse, gracias, Guinter, y pues bueno, México los espera siempre con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a Ángel, gracias a don Raúl y gracias a todos los que han participado en el día de hoy en esta capacitación. Más que capacitación, nos ha llevado a recorrer la parte cultural de México, que tiene mucho que ofrecernos. Muchísimas gracias y estamos hasta la próxima. Gracias por todo nuevamente. Gracias por estar con Travel Connection, que la próxima semana le traerá otra capacitación. Gracias, Ángel, y muy buenas tardes. Gracias.